Oscar Mario Correa, nuestro invitado. Sí, señor, tenemos como invitado al doctor Luis Fernando Quijano, director de análisis urbano, quien es analista del conflicto urbano y del conflicto armado en nuestro país, don Roger, y es que vamos a hablar de un tema que para mí sí es preocupante y tiene que ver con los homicidios que se vienen presentando en el distrito de Medellín, que suben un 16% en 2025. Pues, don Roger, pasan de 223 en 2025 y recordemos que en el año 2024 se presentaron 193. Esto significa un aumento de 30 homicidios para esa cifra del 16%. Don Roger, pues vamos a hablar precisamente sobre esto. ¿A qué se debe? ¿Será que las estructuras criminales vienen en aumento en el distrito de Medellín? ¿Será que la paz urbana que se está gestando desde la cárcel de seguridad de Itagüí pues no está dando resultado? Pues miremos entonces a ver qué es lo que está pasando y por eso hemos invitado a Luis Fernando Quijano a esta mesa de trabajo. Doctor Luis Fernando, un saludo muy especial, bienvenido a Click, gracias al poder de la información a un clic. Muy buenos días a ustedes, a la mesa de trabajo, a Roger, a Germán, a todos ustedes y a toda la gente que nos está viendo. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Luis Fernando, entremos en materia. Aumento homicidios, 16%, 223 homicidios en lo corrido de este año 2025 y en el mismo tiempo del año 2024 se habían presentado 193. Acá estamos viendo la cifra, 30 homicidios más que el año pasado para un aumento que significa el 16%. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Luis Fernando Quijano, cuando hablamos de paz urbana en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, cuando estamos hablando de procesos de paz total, pero al parecer no se ve reflejado, obviamente, en las calles? Y cuando vemos a un alcalde de Medellín como es Federico Gutiérrez saliendo, sacando pecho con disminución de homicidios de alto impacto, pero vemos que uno de los más graves, pues antes va en aumento. ¿Cuál es la radiografía que tenemos en el distrito de Medellín, doctor Luis Fernando Quijano, frente a este tema? Bueno, tenemos una situación y es que no es el producto de las estructuras todos los homicidios de la ciudad. Aquí, como lo hemos dicho en otras ocasiones, hay un tema de que hay una alta intolerancia, problemas muy graves de convivencia. El tema de la violencia de género está disparado, el tema de la violencia intrafamiliar también juega acá. Y hay un tema de homicidios asociados a hurto. Estamos hablando desde las cifras oficiales. Y llama mucho la atención el tema del proceso de categorización, que se habla de 84 casos. Eso muestra que solamente a estructuras hasta el momento le pueden endilgar o les pueden hacer responsables de 48 homicidios. Pero observen ustedes que entre convivencia, homicidios asociados a hurto, violencia de género, violencia intrafamiliar, está disparada la cifra. Eso quiere decir que en la ciudad, además de la presencia de estructuras, tenemos un tema de intolerancia muy extremo, tenemos un problema de violencia de género con el tema de los feminicidios y demás, y ahí eso también tendría que entrar a preocupar, no solamente lo que se tenga que ver con estructura, sino que obviamente hay que profundizar más. Estamos en una sociedad que, según lo que se está demostrando acá, está en una sociedad enferma. Luis Fernando Quijano, gracias por estar con nosotros en Click. Gracias. Bueno, oiga, Luis Fernando, muy grave, o sea, yo no sé si grave, la pregunta es allá tan sencilla como eso. ¿Es más grave que, bueno, un homicidio, venga donde venga, es grave? Sí, por supuesto, pero un poco para el análisis, el hecho de que no sean homicidios relacionados con combos, bandas y estructuras organizadas, ¿es grave o no es más grave? O es más grave, que me está sonando muy grave, que sea por la intolerancia, por lo que usted ha llamado enfermos que estamos. Y permítame, Luis Fernando, que conteste, que es que nuestros internautas y televidentes son muy importantes, porque su participación la tenemos que resaltar. Jimmy dice, no son homicidios, son asesinatos. Un asesinato es premeditado, un homicida puede ser un accidente. Por ejemplo, una persona que atropella a otra y le quita la vida. Así que los homicidios son muchísimos. Jimmy, gracias por la precisión. Bueno, ¿qué es más grave, Luis Fernando Quijano? Mira, creo que todo lo que está ocurriendo en Medellín es grave. Estamos hablando de un aumento
alto en los homicidios. Hoy, mirando acá, corte del domingo 31 de agosto, se habla de 231 homicidios. Y ojo, ¿por qué planteo desde acá y no desde el mismo CIP que muestra 224? Es porque ellos dicen que fuerza pública o defensa del bien jurídico, y están hablando de un aumento del 22%. Es lo que uno estaría observando con esto. Homicidios, bueno, asesinatos, o digámoslo en estos términos, muertes violentas, todo lo que está ocurriendo, pero sí hay un aumento. Estamos hablando de solo 100 días este año que han estado sin homicidio frente al año anterior, que al mismo periodo estaríamos hablando de 110 días sin homicidio. Hay situaciones que se vienen presentando, pero digamos lo que grave es todo. Grave lo accionar de estructuras que están hoy en procesos de conversaciones. Grave el silenciamiento o la paquidermia con la que se está atendiendo el tema del espacio sociojurídico. Grave que mucha gente piense que es mejor acabar ese espacio, que es mejor no tenerlos sentados a los jefes representantes, voceros representantes de estructuras, sino que se levante eso y atender las cosas aparentemente con más represión, con más cámaras, con más policías, cuando eso no ha dado ningún resultado. Me parece que es grave todo, el tema de la convivencia, el tema de homicidios asociados a hurto. Y observe usted, volvemos a un tema que teníamos, observe usted el tema de las comunas. Una de las comunas más violentas es considerada una de las comunas más seguras, entre comillas, Laurel, que sigue ocupando el tercer lugar en homicidios en la ciudad. O sea, que está grave es todo. Grave que tengamos una inseguridad tan alta, grave la forma de operar la estrategia de seguridad que hay en la ciudad. Grave que la alcaldía de Medellín se oponga al proceso la posibilidad de procesos de conversaciones, diálogos y un proceso de paz. Grave que no esté vinculado a la gobernación. Y muy grave que sectores del empresariado o el empresariado y demás, y sectores políticos les importe poco o nada el tema de avanzar en la construcción de la paz urbana. Luis Fernando, buen día, cordial saludo, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clic Gracias al Poder de la Información. Una claridad para el internauta, en realidad el término asesinato no existe en nuestro Código Penal, existe el homicidio, tiene varias categorías, el homicidio doloso, que es el que habla Roger con plena intencionalidad, el culposo, que es el que lo ejemplifica él cuando, por ejemplo, se muere una persona en un accidente de tránsito, y el homicidio preterintencional. Hay otras subcategorías como el feminicidio y otras cosas que pues también tienen un nivel de agravamiento y de tasación de la pena, pero el término exacto es homicidio. Pero yo quiero un poco, Luis Fernando, porque es que me llama mucho la atención el tema del hurto y hasta qué punto la gente, los delincuentes, prefieren matar a la víctima que evitarse, por ejemplo, una retaliación como las que hemos visto muchas veces, que los cogen y los someten a unas palizas en determinados momentos. ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué los delincuentes están matando a las víctimas? Mira, desde hace unos años se viene hablando del tema, y es que la presencia de crimen extranjero ha comenzado a aplicar mucho la modalidad de primero mato y después robo. O primero dejo mal herida la víctima y después lo estoy hurtando. Eso se estaba viendo mucho, en muchos años se ha estado observando en la frontera entre Venezuela y Colombia. Lo estoy hablando por el caso concreto de Cúcuta. Uno siente que ese tipo de cosas también están llegando a la ciudad o han llegado a la ciudad de Medellín y se han instalado. Yo le preguntaría a la policía y a la alcaldía de Medellín si no preocupa que en el año 2024 estemos hablando de que a esta fecha se han registrado 21 homicidios por hurto y que este año estemos con 19. Quiere decir lo que tú planteas, Javier, que sí se está empleando el de mato primero y después estoy robando. La pregunta es, ¿quiénes lo están haciendo? ¿Están organizadas bandas de delincuencia común para eso? ¿Hay bandas de extranjeros haciéndolo acá? ¿O qué realmente es lo que está pasando?
pero es una situación que debería también preocupar. Igual que debería preocupar que tengamos 15 feminicidios, o como dice el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, 15 presuntos feminicidios de este año, el asesinato de 22 mujeres en la ciudad de Medellín. O sea, aquí deberíamos tener preocupación por todo, por el tema de violencia intrafamiliar, por el tema de violencia de género y el tema de hablar del proceso de categorización, 84 casos que hoy no se sabe quién los cometió. Si fue un asunto de intolerancia, si es un asunto de estructuras armadas, si es un asunto de violencia de género, si es violencia intrafamiliar. O sea, no se conoce eso asociado al hurto. No conocemos esa situación en este momento. Lo único que está claro es que en Medellín está aumentando el homicidio. Lo que está claro es que pueden hacer todas las caravanas que quieran de seguridad, eso no va a resolver los problemas. Y lo claro es que tenemos una ciudad enferma y una ciudad que se está enfermando mucho más. Primero por la fuerza que ha cogido el tema de las drogas sintéticas. Segundo, porque hay presencia de grupos de las bandas de criminales del extranjero, y son todo un cúmulo de cosas que nos permiten decir hoy que tenemos una ciudad con muchos problemas de seguridad, pero enfocada solamente en un solo discurso. Todo lo malo es de Bogotá, todo lo malo es de Itagüí, pero nada malo es lo que hacemos acá. O sea, no somos nosotros un fracaso construyendo una estrategia de seguridad que no está funcionando, pero los culpables terminan siendo otros, y no nosotros también deberíamos estar metidos ahí. Estoy hablando desde el caso, desde la institucionalidad local. Doctor Luis Fernando, aquí tengo varias inquietudes y varias preocupaciones. Bueno, la primera es lo que usted dice. Para usted no es efectivo entonces el tema de una autoridad represiva, o sea, con mayor tecnología y obviamente con mayor accionar al proceso de paz que se está adelantando en Itagüí. O sea, el alcalde tiene que escuchar este proceso de paz que se está adelantando en el distrito de Medellín y obviamente desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para el Valle de Aburrá. O dos, también es que están llegando nuevas estructuras que ya, como se dice popularmente, no le copian a estos líderes que están allí en la cárcel de Itagüí. Y tres, doctor Luis Fernando Quijano, y es un tema preocupante. Mira, acá tengo unas cifras, y es que pues este repunte de las cifras de homicidios en el distrito de Medellín pues es preocupante. ¿Por qué? En 2024 la ciudad cerró con una reducción significativa de homicidios al pasar de 363 en 2023 a 310, lo que representó una disminución del 15%. Es decir, desde años anteriores veníamos con una reducción significativa en el tema de homicidios, pero este año vemos un nuevo repunte. ¿Qué decir frente a estas preocupaciones y obviamente este análisis que no solamente yo me lo hago como periodista, sino como ciudadano, y que se lo hacen muchos ciudadanos del distrito de Medellín? Mira, nosotros hemos planteado y lo reiteramos, una estrategia de seguridad integral debería tener también el componente de la paz. O sea, una estrategia de seguridad basada solamente en cámaras, recompensas, pago de recompensas, en el tema de, entre comillas, aumento de policía, pues no ha dado resultado. Y no ha dado resultado este mes, y no ha dado resultado el año pasado, y no dio resultado en el primer periodo de Federico Gutiérrez, y no dio resultado en el tema de Daniel Quintero, y no ha dado resultado en ningún periodo. Aquí hay que tener un componente también, un componente de la posibilidad de que se dé el tema de la paz urbana. ¿Qué es la paz urbana? Es la posibilidad de construir el desmantelamiento de estructuras, es la posibilidad de recuperar una estrategia integral de seguridad que vaya más allá de lo represivo y que pueda llevar realmente el Estado a hacer presencia en los corregimientos y en los barrios o comunas de la ciudad de Medellín. O sea, si no tenemos una estrategia de seguridad adecuada, pues obviamente siempre vamos a tener, digámoslo, fracasos frente a la aplicación de la estrategia de seguridad. Hoy, hay que decirlo así, cuando hay reducción de homicidios, nos levantamos a decir desde la municipalidad, desde la policía metropolitana o desde la alcaldía, es un gran logro la estrategia que tenemos. Hoy que estamos en aumento de homicidios, ¿quién sale a decir algo? ¿Quién nos puede decir hoy qué está pasando realmente en la ciudad? ¿Qué está pasando con el tema de la convivencia? ¿Qué está pasando con el tema de homicidios asociados a hurtos? ¿Qué está pasando con los homicidios que ejecutan estructura?
¿Qué pasa con el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género? ¿Y qué está pasando que hasta ahora no se haya podido todavía? Sigue en proceso de categorización unos 84 casos en este momento. Nosotros nos reiteramos esto. Una estrategia de seguridad integral debe tener el componente de la paz. Uno no se puede oponer a la posibilidad de la paz. Uno no se puede oponer a la posibilidad de que se desmantele realmente desde sus raíces a las estructuras armadas organizadas de Medellín, Valle de Aburrá. Eso no se le puede oponer uno. La pregunta es por qué se le están oponiendo. Porque a nadie, a mucha gente, desde el empresariado, desde sectores políticos, desde la alcaldía, desde otras partes, no les interesa que se desmantele la estructura. Vamos a seguir basando esto en captura y decomiso para mantener vivas y vivas las estructuras por décadas, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Ese ha sido el resultado real de las estrategias de seguridad en la ciudad de Medellín. Capturas, decomiso y sostener y mantener vivas las estructuras en comunas y corregimientos. Pues Fernando, buenos días. Hace un tiempo veíamos o escuchábamos al alcalde y veíamos desde la alcaldía, digamos que minimizar un poco el efecto que podría tener este tema de los diálogos que se están adelantando con los líderes de las estructuras en la cárcel frente al impacto que tenía en la reducción de homicidios, y decían ellos que no tenía nada que ver, que era lo que estaba haciendo la alcaldía, que eran las autoridades las que estaban combatiendo el tema, y que eso era otra cosa y que eso era un fracaso. Ahora que usted lo acaba de mencionar, se ve el incremento. ¿A quién le echarán la culpa? Seguramente al gobierno nacional, porque eso es lo que nada raro que aparezca, y entonces seguramente ahí se echarán la culpa entre todos. Y otro asunto, Luis Fernando, usted hablaba de las caravanas estas de seguridad para hacer operativos en ciertas zonas de la ciudad, y se le criticaba precisamente a la alcaldía que se van a hacer donde ellos cometen los hurtos y cometen los homicidios, pero no se va a donde viven los delincuentes, donde están asentados, y se hacen más caravanas y se hacen como demostraciones de presencia de la fuerza pública, de las autoridades, más como para generar un ambiente, una sensación de seguridad, que una real seguridad, Luis Fernando. Eso es lo que tú planteas. Hacemos caravanas para crear la sensación de que la seguridad está funcionando en la ciudad de Medellín. Y se pone el señor alcalde Federico Gutiérrez al frente de este tema. Aparentemente eso en lo mediático puede crear un impacto, de que le diga a la ciudadanía que tenemos un alcalde preocupado por la seguridad, que tenemos una policía preocupada por la seguridad y que sabemos dónde están. Eso es importante. La pregunta es, si sabemos dónde están, ¿por qué no hemos enfrentado al Tren de Aragua en el centro de Medellín? ¿O vamos a seguir negando su existencia? ¿O por qué no hemos enfrentado a la banda de delincuencia común, los cocuelos, en el Parque Berrío, y siguen haciendo lo mismo? ¿O por qué no hemos enfrentado el contrabando de jueves a domingo, que entran las tractomulas del contrabando a la ciudad? ¿O entra el contrabando al centro de Medellín? ¿O por qué no hemos enfrentado todo el consumo de drogas, todas las tasas de vicio que tiene la Comuna 10 del centro, que aparentemente debería ser la comuna más segura de Medellín? ¿Por qué no hemos enfrentado el tema que está viviendo Laureles hoy? O sea, lo que volvemos es a lo mismo. O sea, vamos con show mediático sobre show mediático, sin resolver de fondo la situación. ¿Qué papel está cumpliendo la inteligencia realmente en la ciudad de Medellín? ¿Por qué no hemos detectado cuáles son las bandas de colombo extranjeros que están dedicadas al hurto, que están dedicadas al homicidio? ¿Por qué no hemos enfrentado el tema de pornografía infantil, el tema de trata de personas, de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Pregunto, ¿ha dado resultado el plan mediático que se montó en el poblado, en el Parque Lleras? ¿Dio algún resultado? ¿Ha dado algún resultado? Permítame decirle que lo que uno ve, que todo sigue lo mismo. Pero con más presencia de policía. O sea, aquí hay cosas que realmente son bastante graves.
Necesitamos avanzar en la paz, necesitamos avanzar en una estrategia de seguridad real, que sea integral, pero con show mediático no lo vamos a lograr, a pesar de que algunos que rodean al alcalde de la ciudad de Medellín se levanten y digan que es lo mejor que está pasando. Hoy hay graves problemas de inseguridad en la ciudad y hoy la estrategia de seguridad no está funcionando y no es la responsabilidad de unos de afuera, sino que debemos asumir la responsabilidad de nosotros, rediseñar esa estrategia de seguridad y mirar a ver cómo vamos a resolver todos estos ítems donde convivencia, donde el tema de estructuras armadas, donde el tema de homicidios por hurto, violencia de género, violencia intrafamiliar, todo esto están afectando la seguridad de Medellín. No solo eso, el aumento de consumo de drogas sintéticas, el tema de los pagadiarios, el tema de la extorsión, el tema de la explotación sexual, el tema del turismo sexual y la rumbadura. Son muchos los temas de ciudad. Solamente enfocarnos a mirar solamente hacia Itagüí o solamente hacia Bogotá, sin enfrentar la realidad, no le sirve tampoco a la ciudad. Luis Fernando, es decir, esa estrategia de seguridad va más allá de una negociación con las estructuras criminales, y si en el pasado esa negociación no fue tanto una negociación sino un pacto, simplemente para mostrar estadísticas. Nosotros lo dijimos durante muchos años, en muchos momentos de la ciudad, de que en la ciudad se hacían pactaciones bajo la mesa, donde se reunían oficiales de la policía, se reunían sectores de la institucionalidad, sectores del empresariado, se reunían a pactar o el fin de las guerras, o a pactar el fin de la reducción, o pactar el aumento para que se diera una reducción de homicidios y para que se enfrentara todo. Uno de los casos más concretos es el de la guerra de las Convivir en el 2014. Terminó con la entrega de 19 o 20 miembros de la policía, con la entrega de miembros de las Convivir, y sellaron la famosa paz del centro. La paz del centro con 43 Convivir que continúan hoy ahí. Hoy con un nuevo ingrediente, la presencia de delincuencia organizada transnacional. Esas pactaciones se dieron, lo han dicho públicamente, se ha registrado. Para nosotros esto fue un tema que ha vivido muchas de las alcaldías que estuvieron en la ciudad de Medellín, y es un asunto que nadie puede esconder, poniendo las cosas a lo como deben ser, donde hay una estrategia de seguridad integral para enfrentar todo lo que está viviendo la ciudad de Medellín. Y una estrategia de seguridad integral también debe tener un componente de paz. ¿Cuál es el proceso que ofrecemos para la transición de estructuras, para el retiro de estructuras y para el desmantelamiento de efectivo? Recuerden ustedes son periodistas de mucho tiempo en esto. Ustedes saben que siempre nos han anunciado el fin de la oficina, el fin de los fulanos, el fin de los peranos, el fin de los cojuelos, de lo más sencillo, el fin de todo, y siempre están ahí, décadas después se mantienen. Hoy, 30 años, casi 40 años después, la oficina sigue activa. Hoy siguen activos los Triana, siguen activos los Meta, siguen activos la banda Los Cojuelos, siguen activas bandas de corte de extranjeros, y no hemos desmantelado ni una estructura, no hemos desmantelado una sola banda en la ciudad, y seguimos diciendo que la estrategia basada en captura, decomiso y control es la que le funciona realmente a Medellín. Un fracaso real que no solamente se vive hoy, sino que se ha vivido durante mucho tiempo en la ciudad. Luis Fernando Quijano, director de Análisis Urbano, que es un medio de comunicación dedicado precisamente a esto, análisis urbano y rural en general del conflicto, y director de Corpades. Dos preguntas. Una, ¿no le han hecho caso entonces a usted y a los expertos? Y me refiero a, por ejemplo, la Policía Nacional y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. ¿No les han hecho caso a la insistencia del crimen transnacional? Muchas veces lo ha dicho usted acá, y usted está insistiendo en que el crimen transnacional pareciera que hace lo de las suyas, como si no le hicieran caso a ustedes que son expertos. Y lo segundo, a propósito de la respuesta que le dio a Javier,
respecto de los pactos, una gran diferencia quiero que se haga y usted será quien nos diga si se puede hacer o no la diferencia. Hemos hablado en días pasados con Henry Holguín, usted lo conocerá, director de Movimiento Sinergia, y con el procurador regional de Antioquia cuando Pablo Escobar se entregó, Juan Guillermo Sepúlveda, quien ha estado todavía trabajando, incluso desde el exilio estuvo durante 13 años, los temas de la paz urbana, y nos han dicho que todos estos procesos de paz que se han dado incluso, o mejor, más que incluso, especialmente entre combos, bandas y estructuras, viene desde hace 30 años, pero es muy distinto a los pactos que se han hecho entre la institucionalidad bajo el escritorio, como usted dice. Entonces, dos cosas, lo del crimen tradicional no han hecho caso, y lo otro, hay diferencia entre esos pactos de no agresión que vienen desde hace 30 años y que nacieron en la cárcel Bellavista, y estos otros pactos non sanctos debajo de mesa. Mira, hay muchos intentos en la ciudad. Lo claro hoy es que por primera vez logramos sentar a todas las estructuras, o al 90% de la estructura. Se lograron sentar y logramos conocer de realmente qué son, cuál es su poder real, dónde hacen presencia de verdad. Y hoy podemos decir que tenemos un inventario real de lo que es territorio, de lo que es presencia armada, de lo que son sus finanzas y todas sus cosas. Recuerden ustedes, a la fecha, ni la policía, ni la alcaldía, ni nadie nos ha dicho cuál es el verdadero organigrama hoy de la oficina, cuál es el verdadero organigrama de las estructuras. Ahí hay un intento que está allá, nosotros lo hemos planteado, no los dejemos levantar, cerremos la primera etapa y abramos una segunda etapa para el nuevo gobierno. Esto ya no nos dio el tiempo, seguimos insistiendo que ya no nos dio, pero no los dejemos parar. Pactar por debajo ha dado los siguientes resultados: demostrar que la agenda de paz y guerra también las estructuras armadas hacen parte. Eso significaron las pactaciones, eso significó el pacto del fusil, eso ha significado el pacto para que los diciembre sean tranquilos, eso ha significado el pacto para hacer los Juegos Suramericanos, eso ha sido para todos los pactos, para mostrar la imagen de una ciudad tranquila, lo que hemos llamado la ciudad de la paratranquilidad, la ciudad donde hay cogobierno del crimen. Eso es lo que hay que hoy hay que buscar romper. Hay que buscar la forma de desmantelar realmente a las estructuras, y no se desmantelan con capturas, decomisos y control. Se desmantelan en un proceso donde vamos en transición y les vamos restando poder armado, le vamos restando poder económico, pero batiendo presencia real el Estado en cada corregimiento y en cada comuna. Un proceso así, una estrategia de seguridad basada en eso, nos puede dar mejor resultado que estar votando y votando plata, creyendo que con pago de recompensa, con darle nuevas dotaciones a la policía, con esto y con lo demás allá, vamos a resolver los problemas, o con caravanas, o con pararnos 3 días a mirar de noche a Medellín y mirar dónde puedo meterme para coger 2 o 3 ladrones. O sea, la estrategia de seguridad debe ser un asunto mucho más serio, con mucho más responsabilidad, y no vociferando actos que parecieran provocando guerra, sino trabajando definitivamente por la ciudad. Y para trabajar por la ciudad hay que hacerlo desde claro, con una buena inteligencia, con una buena presencia institucional y con un componente de paz. Sin la paz no es posible que la estrategia de seguridad funcione. Ahí los tenemos sentados, de ahí no los podemos dejar parar. Claro, Luis Fernando, ¿usted cree que como están las cosas ahora, este capítulo de la paz urbana también va a ser un fracaso? Es decir, que experimentos, y si usted tuvo conocimiento de ello y me lo puede calificar también, ¿cómo
esos pilotos para cero extorsión en 35 barrios de Medellín y Bello, creo que fue, y los 2.000 menores dejados de ser instrumentalizados en esas bandas criminales, ¿ha funcionado? ¿Usted cree? ¿Usted qué futuro le ve a este capítulo de la paz urbana, Fernando? El 21 de junio, en lo que llamaron muchos el tarimazo, pero fue público, otros lo hacían en privado, bajo manteles, lo hacían en privado, en oficinas públicas incluso. Hoy, hay que decirlo, como lo planteó uno de los voceros representantes de la estructura, esto está quieto, esto está parado, esto no avanza, y nadie le respondió. Hoy podemos decir, démosle un cierre a la primera etapa de estas conversaciones, que todavía no estamos en etapa ni siquiera en firme para hacer una negociación y demás. Abramos la posibilidad de una segunda etapa con un nuevo gobierno, con el que sea, de derecha, de centro, de izquierda, de lo que sea, y preparemos a la ciudad para construir una hoja de ruta real que nos lleve a la posibilidad de desmantelar la oficina, de desmantelar las otras estructuras y de tomar posesión el Estado de territorios en lo urbano. A 5 minutos de la Alpujarra o a 10 minutos de la Alpujarra, todavía no hay agua. Todavía faltan muchas cosas. En las partes altas de la periferia, muchas cosas faltan. O sea, la presencia del Estado no es real. Entonces, lo que hay que buscar acá es, vamos en firme a construir la paz urbana, pero basada o como componente de una estrategia de seguridad integral real. Nosotros con show mediático no vamos a resolver los graves problemas de inseguridad, de violencia, de criminalidad que tiene la ciudad de Medellín. Hay estructuras del crimen transnacional haciendo presencia. No es una mentira, y les puedo decir algo. En los informes de inteligencia, en los informes del Comando de la Policía Metropolitana, en los informes de Fiscalía, saben que hacen presencia el Tren de Aragua, que hacen presencia los AK-47, que hacen presencia los gallegos, que hacen presencia los Cota y que hacen presencia los Quila. Saben que están en Medellín, saben que hace presencia delegados del crimen transnacional, de Europa, de la gente de la mafia marroquí, de la gente de la mafia del Brasil, de la gente de la mafia mexicana, pero poco nada importa. Que lo único que podemos hacer es, hagamos shows mediáticos que con eso resolvemos los problemas de la ciudad. Y le insisto precisamente en eso, Luis Fernando, ¿por qué no hacen caso sobre esa presencia transnacional del crimen? No interesa. No interesa porque eso afea la imagen de la ciudad. No interesa porque eso muestra el fracaso de la estrategia de seguridad. Y no interesa porque los problemas de la ciudad solamente están hacia allá. No los que estamos viviendo al frente. Al lado de la Alpujarra, al lado de las narices de la policía, asesinaron a una persona hace pocos días. Eso muestra lo fracasado de una estrategia de seguridad mal implementada. Matan a una persona en las narices de la institucionalidad. Eso debería dar vergüenza. Eso debería llamar a calificar servicios o llamar a hacer un revolcón en la estrategia de seguridad y quienes la dirigen. Pero eso no importa. Lo importante acá es decir que todo lo malo es desde Bogotá y que todo lo malo es desde Itagüí, pero no lo malo la forma como nosotros operamos o como construimos la estrategia o como desarrollamos los planes de acción para la seguridad y la convivencia de la ciudad de Medellín. Luis Fernando, ¿cuánto invierte la alcaldía anualmente en seguridad? ¿En qué lo invierte? ¿Y cuál es su opinión del trabajo que está haciendo Manuel Villa en la Secretaría de Seguridad? Nosotros lo que hemos conocido es que hay un importante dinero que siempre se le ha invertido al tema de la seguridad. O sea, nosotros apoyamos desde la alcaldía todo lo que tiene que ver con combustible, con cambio, con una cantidad de cosas que requiere la policía.
no conocimos periodos de 300, 400, 500 mil millones. En este momento no les sabría decir cuánto es, pero son miles de millones los que se invierten, que podríamos decir, no todo es inversión, parece que fuera derroche, parece que fueran gastos que no se necesitan o que deberían enfocarse mejor. En una ciudad con hambre, en una ciudad con graves problemas, deberíamos mejorar, revisar mejor una estrategia de seguridad integral para que los recursos de verdad se inviertan como debe ser, pero también algunos de esos recursos puedan ayudar a que la estrategia de seguridad funcione mejor, porque también lo social debe estar incluido en esa estrategia de seguridad integral. Se ha metido plata, los resultados no son los mejores, pero seguimos diciendo que todo lo bueno es cuando nosotros implementamos la estrategia, todo lo malo cuando se empiezan a ver que no todo es tan bueno y que la estrategia de seguridad no es la adecuada. Doctor Luis Fernando, pues a 10 minutos de la Alpujarra no tenemos agua, pero sí vamos a tener mar. Imagínese esta paradoja. La mejor cosa del mundo, mar, pero en medio de la pobreza, es una berraquera. Esta es la ciudad que necesitábamos. Es la ciudad que necesitábamos. En la ciudad homosexual, la rumbadura, un burdel a puertas abiertas, pero lo importante es que vengan los extranjeros y gasten dólares, independientemente de todo lo que signifique eso, por no planificar, por no planear mejor la llegada del turismo a la ciudad de Medellín. Sí, señor. Pues, doctor Luis Fernando, sé que tiene que salir. Muchas gracias por su análisis. Creo que cada vez que usted nos los hace, nos abre un poco el panorama delincuencial de nuestro distrito. Y bueno, y lo importante es que ojalá alguna vez lo escuche usted la administración de Medellín también, a muchos analistas del conflicto, frente a todos estos llamados, frente a lo que pasa, porque lo que me da a entender es que ustedes tienen muy claro lo que pasa en el distrito de Medellín, pero al parecer las autoridades no. Doctor Luis Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y una última reflexión. Construir la paz es un asunto de todos, no solo de unos poquitos. Las guerras urbanas parece que se les olvida a todos, incluso a los que ya han gobernado la ciudad de Medellín. Un feliz día, Dios me los bendiga. Sí, señor, es una cuestión de todos, pero al parecer, pues, las autoridades no lo tienen claro. Vuelvo e insisto, doctor Luis Fernando, porque obviamente, pues, al parecer no los escuchan. A ustedes como que estas investigaciones, que sé que las hacen muy rigurosas, que las hacen con mucho detalle, pues, al parecer no le interesan a las autoridades y siguen con sus estrategias que, como vemos en estas cifras, pues más de 230 homicidios, que usted nos lo acaba de confirmar con el último informe entregado por la misma administración de Medellín, más de 230 homicidios, ya un aumento del 22%, pues es un tema que hay que tenerle mucha atención, hay que prestarle mucha atención y obviamente se debe actuar. Don Roger, compañeros, crítica situación entonces en el tema de seguridad de homicidios en el distrito, no solamente de otros delitos que son importantes, don Roger, en ese tema de disminución, y preocupante que estructuras criminales pues se estén asentando fuertemente en comunas como Manrique, Aranjuez, Laureles y La Candelaria, concentrando allí entonces el alto número de casos violentos, impulsados en muchos casos por disputas entre bandas, inclusive ajustes de cuentas y hurtos, que es lo que también viene preocupando al distrito de Medellín, don Roger. Esto da para que comentemos más sobre eso que acabamos de hablar con Luis Fernando Quijano, pero lo hacemos después de esta invitación a inspirarnos con todo esto. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Es muy claro lo que dice Luis Fernando Quijano. Él es analista del conflicto urbano y rural, es un hombre que tiene mucho conocimiento al respecto y lo dice con no tan claro, pero sí se entiende lo que quiere decir cuando señala o cuando dice que la administración señala hacia Bogotá y hacia Itagüí, ¿cierto? Quiere decir lo que se ha venido planteando permanentemente aquí y en otros espacios críticos, porque no en todos los medios de comunicación, y enseguida hablamos de eso también, en los espacios críticos se dice es que el alcalde y el mismo gobernador de Antioquia no tienen por qué estar pensando tanto en clave de
oposición política al gobierno nacional y a sus políticas de paz, específicamente la de paz total y más específicamente a la de la paz urbana, que es obviamente un anexo de ese proceso de paz total. Un anexo no, un desarrollo importante del proceso de paz total, que es el de paz urbana. Entonces, por estar pensando en oponerse a Bogotá y a Itagüí, que es estos procesos, no están realmente pensando en lo que él dice al final, en el compromiso que debe ser de todos. La construcción de paz se construye entre todos, pero si digamos que la política se meta, no hay posibilidades de que nos pongamos de acuerdo en ese propósito de construcción de la paz de todos. Lo más interesante de este análisis es lo que él plantea ahí, es que se sale de la órbita del manejo que habían hecho en el pasado, algunos de manera clandestina, de esos pactos con los criminales para reducir cifras de homicidio y de otros delitos de alto impacto en la ciudad. ¿Por qué? Porque ya los homicidios que han ocurrido en los últimos meses en Medellín no están directamente, no todos, incluso ni siquiera la mayoría, están directamente relacionados con el accionar de las bandas criminales, porque él habla ahí de intolerancia, habla ahí de robo y de otras modalidades que ahí sí se necesita una acción más social, más de estrategia para tratar de llegar a esa situación. Entre ellos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, habló de los feminicidios, de muchas otras situaciones que ya no solamente se va a tener que resolver haciendo ese tipo de pactos, don Roger. Entonces creo que hay que repensar esa situación porque las cifras en Medellín son alarmantes, es decir, y no podemos llegar a comparar, es que en el 91 fueron tantos y hoy son tantos, no, pero veníamos en un declive muy interesante como ciudad y que hoy haya un repunte sí debe preocupar a propios y extraños. Sí, antes de que hable Germán, ese comentario que usted hace es muy importante. Solemos irnos hasta hace 30 años, cuando decíamos es que la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 1991 fue de 358 homicidios por cada 100.000 habitantes y ahí apenas tenemos 25 o no sé cuánto. No, eso es un pajazo mental. Es lo que realmente hoy tenemos como problema, hoy. Y un homicidio por cada 100.000 habitantes ya es grave, ¿o no, hermano? Claro, es que no debería ocurrir. Sabemos que es muy complicado, muy difícil, ni en las ciudades más pacíficas ocurre esto, pero lo que se supone que debería ocurrir era que no tuviéramos ningún homicidio. Entonces, sí, claro, se disminuyen los homicidios y esto está bien para las estadísticas, para los medios de comunicación, pero cuando se incrementan hay que pararle bolas. Pero mire, yo creo, Roger, que a mí me da la impresión de que la administración está muy preocupada por vender la ciudad para el turismo internacional y no se está preocupando por la gente de Medellín. Por ejemplo, el proyecto del Mar Este, que yo sinceramente lo digo y es mi opinión, siempre me disculpo con los televidentes cuando opino. En mi opinión no necesitamos una playa ahorita, no necesitamos eso para nada. La gente, y yo he visto entrevistas que le han hecho a las personas en la calle, pero es que necesitamos vivienda, necesitamos agua a 10 minutos de la Alpujarra, necesitamos seguridad, necesitamos educación, necesitamos colegios, salud, necesitamos una cantidad de cosas antes que pensar en un proyecto que al final va a terminar siendo utilizado más que por la ciudad de Medellín, por la gente que viene de otras partes del mundo. Entonces, en ese afán de vender a Medellín como un sitio que es atractivo turístico para que lleguen extranjeros, pues están causando problemas por eso. Claro que bienvenido el turismo, claro que bienvenidos los eventos para la rama económica, pero a costo de que también mire ese tema de la gentrificación. Es un tema que desplaza gente, Roger. Desplazamiento de personas que vivían en su barrio y entonces alquilaban en una parte y ya vendieron la casa porque ahí van a construir un edificio para Airbnb y la gente tiene que desplazarse a otras partes donde sea más barato el arriendo
Y entonces, ¿qué está pasando? Los arriendos disparados y todos los problemas que sabemos que hay en esta ciudad. Vender la ciudad para el extranjero cuando la alcaldía tiene que preocuparse por los habitantes de la ciudad, porque esos son los habitantes los que lo pusieron ahí al alcalde y a este y al anterior y al que venga dentro de 2 años. Es decir, los problemas de la ciudad tienen que enfrentarse primero, prioridades, siempre lo hemos dicho aquí. ¿Cuál es el problema de la gentrificación? Es que lo trató la semana pasada Javier y usted lo toca hoy. A ver, Javier, ¿cuál es? Gentrificación es que dentro de un fenómeno social y económico, pues esa presión económica obliga a la gente a lo que plantea Germán, es decir, por privilegiar una actividad económica, entonces se descuida a otra actividad y eso va en detrimento de quienes en principio eran los moradores de un sitio determinado. Eso es lo que está pasando en algunos sectores de Medellín, como el Poblado, Guayabal, Belén, La América, Laureles, y es donde, por ejemplo, estas viviendas de estos hoteles, de las viviendas que se destinan a hoteles temporales, está obligando a desplazarse a la gente, o la gente prefiere alquilarlos y ganar mejor plata por esa situación. Entonces esto obliga a que o se incremente el valor de la vivienda o se incremente el valor del arriendo y obviamente a que la gente no tenga la capacidad para pagarlo y tenga que ir a buscar otros sitios en la ciudad y por eso hablábamos la semana pasada de las famosas laderas que hoy se están convirtiendo, digamos, en un hacinamiento casi que colectivo, porque hay un déficit muy grande de vivienda, y es lo que yo decía, se está pensando en el turismo, pero no se está pensando en el fenómeno de la gentrificación, y eso ninguna alcaldía lo ha querido tomar digamos, no ha querido tomar el toro por los cachos, si se quiere, pues, frente a ese tema. Pero necesitamos un personaje, un experto, alguien que nos ayude en el análisis, que ustedes lo hacen bien, con el comentario que nos hacen, la información que nos dan al respecto, pero alguien que nos permita en próximas emisiones, mañana ojalá, hablar sobre ese fenómeno, que es bien importante y que no lo vemos. Si ustedes no lo mencionan, yo no lo veo y mucha gente no lo ve. Mucha gente lo siente. Por ejemplo, a quienes se les incrementó el canon de arrendamiento, pero violentamente, casi por encima del IPC y por encima de la ley. A propósito de ese fenómeno, a gente así, ¿cuántos de manera descarada, hablando de los arrendadores, de los propietarios, tomaron la decisión de un momento a otro de decir, necesito el apartamento, la casa, o me paga tanto, porque es que los arriendos ya están a tanto? Entonces, por encima, vuelvo y digo, del IPC y por encima de la autorización legal para el incremento de arriendos. Casos así, yo conozco casos así de propietarios que dijeron de un momento a otro, claro, sé yo por qué estoy permitiendo no ganarme $1.000.000 más o 500.000 pesos más, sabiendo que el mercado hoy está tanto. Yo no puedo. Entonces, señores arrendatarios, inquilinos, necesito que me entreguen el apartamento o la casa, porque es que necesito subirle de precio. Y entonces la gente amañadita ahí, los que tienen la posibilidad, pues se meten la mano al bolsillo a regañadientes, pero los otros van a dar, como lo ha dicho Javier, a las laderas. Que las laderas no son malas, pues. Es que eso no, Javier, cuando usted habla de laderas, es que se refiere exactamente, porque las laderas no son malas. En muchos países lo que tienen como vista. El Poblado es una ladera. El Poblado es una ladera, pero le voy a decir además, lo que tienen los habitantes del nororiente, zona nororiental y zona noroccidental es un privilegio. Usted sentado allá en un balcón de Manrique, mirando hacia el occidente, esa imagen espectacular. Eso es un privilegio.
pero lamentablemente Pero es que muchas de esas viviendas están ubicadas incluso en zonas de alto riesgo porque lo que hacen es comerle espacio a la montaña para poder vivir donde ya no se puede vivir en el centro, en la zona céntrica de la ciudad. Pero es que el problema no es que las viviendas se incrementen o el valor del canon se incremente en sectores como los mencioné ahora, sino también en las laderas, don Roger. Ah, peor. ¿Sí me entienden? Entonces es un fenómeno que expulsa gente de todas partes, porque los que están viviendo en Laureles se van para Manrique, los de Manrique se van para otro lado, y eso ya está más que demostrado científicamente, se puede comprobar. Hágame el favor, perdón Germán, hágame el favor pues Javier, consígame pues a un experto que nos hable de ese tema que para mí no es novedoso en general, pero como lo estamos planteando en estos contextos, es un fenómeno muy nuevo, muy aterrador. Mucho. Mucho. Entonces, pilas, pues, no lo dejemos ahí. No lo dejemos solamente en la cabecita de Javier y de Germán. A ver, vamos a soltarlo y consiguiendo a alguien más que nos hable sobre el tema, Germán. No, yo quería decir que como los extranjeros vienen, inclusive se están quedando a vivir aquí. Mucha gente, a muchos extranjeros les sale más barato vivir en Colombia que vivir en sus países. Lo que se ganan con la pensión que tengan se les triplica o cuadruplica aquí en Medellín y en Colombia, y entonces les sale más económico vivir en una ciudad como estas, pero terminan pagando más arriendo que lo que pagaría una persona que es nativa de acá. Y hay gente que está haciendo negocio con eso. Por eso es que hay personas que no les interesa que ese tema se aborde, porque es que se están construyendo edificios, porque es que se están pidiendo los apartamentos, las casas. Mire que hay contratos firmados por la gente y a las personas simplemente les dicen, no, es que tengo que hacerle un arreglo al apartamento. Se inventan cosas para sacar a las personas o los amenazan con que tienen que pagar un canon superior, y muchas veces la gente no lo puede hacer. Este fenómeno es complicado y, como lo decía Javier, eso se vuelve como una especie de bola de nieve. Entonces este desplaza a este y este desplaza al otro, y al final hay gente que no sabe para dónde irse porque ya están impagables los arriendos en Medellín por culpa del tema de la gentrificación, y no le están pagando bolas porque es que bienvenidos los turistas extranjeros porque traen dólares, pero no nos fijamos en las consecuencias. Qué bueno, aquí Javier Arboleda nos envía al equipo de trabajo la palabra que yo no la ubicaba bien, gentrificación, ¿cierto? Gentrificación. Genti de gente y fricación, ¿cierto? ¿Sí está bien escrito? Gentry. Es gentrificación. Gentrificación. Se le fue la R a otro lado, Javier. Ahí está, gracias, José. Gentrificación. Proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de un modelo. Es que para mí esto es nuevo, muchachos. Yo se lo escuché la semana pasada a Germán, aquí lo explicó y yo lo entendí, pero me quedé con mi duda y lo iba a preguntar y se me pasó, pero hoy ya sí no. Excelente, es una cosa que se vive y quien definitivamente la sistematiza de tal manera que se convierte en un fenómeno. José, otra vez hágame el favor, lo vamos a volver a leer. Gentrificación, proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada, aunque lo aplica lo de generalmente popular, porque ustedes lo han planteado, Germán y Javier, con, por ejemplo, sectores que no son deteriorados, sectores de estratos incluso 4, 5 y 6, ¿cierto? Digamos, Laureles o El Poblado, pero realmente la gente allí no puede ya vivir, se desplaza para otra zona, digamos, el del estrato 5 cae al estrato 3, que es la explicación que da Javier. Y los del estrato 3, entonces saltan al estrato 1. Entonces,
definitivamente la gentrificación es un fenómeno que yo confieso no conocía, pero que tenemos que seguir tratando, señores, con mucho cuidado. Y oiga, y el alcalde sabrá eso. Yo como que dudo que el alcalde sepa qué es eso. No, sí lo saben, don Roger, porque eso es un fenómeno incluso que se debatió el año antepasado en el Consejo de Medellín, debido a que los famosos, incluso aquí nuestro experto, que usted lo trae mucho acá, incluso él también nos podía hablar de eso. El experto en turismo también nos habló de eso. Es que la gentrificación en Medellín es la impulsado sobre todo los arriendos temporales, don Roger. No, Luis Bernardo Duque, incluso estaba pensando aquí, la acabo de escribir, pero por puro pálpito. No, porque se me ocurrió, yo de quien ha hablado de algo parecido, pero no así en esa especificidad, porque con él hablábamos de los problemas que se estaban generando entre el hospedaje tradicional versus el hospedaje en residencias que se contrata vía Airbnb y Booking y etcétera, ¿cierto? Que son hospedajes temporales por un mes, por 3 meses, etcétera. Sí, pero es como con todo en la vida, Javier, es que usted sabe qué está pasando hasta que llega una palabra como que la engloba y usted dice, a esto era que se estaba refiriendo. A esto lo que está. Vamos a invitar para mañana entonces. El ejemplo que usted puso sin saber la palabra es el textual, don Roger. O sea, la proporción exagerada de incremento de arriendos en ciertos sectores de Medellín, en todos, porque eso también implicó el incremento de arriendos, por ejemplo, en sectores de estrato 1, 2 y 3. Sí. Entonces, conseguir una vivienda en Medellín es un complique y conseguirla a un precio razonable es un complique. Es decir, si hace 5 o 6 años una vivienda en Belén podía estar valiendo 1 millón, 1.200.000, hoy no se baja de 3 millones. Exactamente. Por aquí estoy ya como recibiéndome. Bueno, pero para mañana no lo vamos a tener. No tenemos aquí porque para mañana le dediquemos más al tema de la gentrificación. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Que no sé si iba a decir algo finalmente, Germán, y no lo dejamos para que cerremos este tema. No, yo iba a decir era que aparte de que las personas le aumentan el arriendo para que vengan extranjeros y las ocupen o otras personas que tengan la posibilidad, hay gente que prefiere ya no alquilársela a nadie, sino dedicarlas a lo que usted decía, estas plataformas de arriendo temporal, porque le sale mejor y eso está comprobado, lamentablemente así es. Una persona que esté una semana le puede dejar al dueño de un apartamento lo mismo o más que lo que se ganaría en un mes con un inquilino, entonces prefieren hacerlo. Así es, excelente que hayamos llegado a esto. Esto nos permite, ojo con esto, nos permite reflexión, nos permite conciencia. Qué palabra tan importante esa. Conciencia, ustedes que son informados, inteligentes, interesantes y calificados. Cuando uno lo es como ustedes, como nosotros, como yo en este momento, con la conciencia que hago de este fenómeno, hombre, esto definitivamente nos permite ser unos ciudadanos críticos, capaces de ayudar a construir una sociedad mejor.